La tercera etapa entraba ahora en su momento más delicado, con la carrera avanzando hacia los kilómetros decisivos. La ventaja de los corredores que habían conseguido moverse por delante comenzaba a convertirse en una cuestión estratégica. Ya no bastaba con atacar. Había que saber cuándo acelerar, cuándo colaborar y, sobre todo, cuándo guardar fuerzas para el momento definitivo. Isaac del Toro parecía entender perfectamente esa situación. El mexicano continuaba cerca de la cabeza, evitando movimientos innecesarios y manteniendo una cadencia constante. Mientras otros corredores intentaban responder a cada aceleración, Del Toro parecía concentrado en una sola cosa: conservar energía para cuando realmente fuera necesario. Giulio Pellizzari tampoco desaparecía de la escena. El italiano seguía formando parte de la ofensiva y demostraba que podía mantenerse al ritmo de los corredores que estaban intentando romper definitivamente la carrera. Detrás, la persecución comenzaba a adquirir una intensidad diferente. Los equipos que tenían intereses en la clasificación general sabían que el tiempo perdido en una etapa como esta podía ser muy difícil de recuperar. Por eso, algunos corredores empezaron a trabajar con mayor intensidad para reducir la diferencia. Pero había un problema. Cada vez que el grupo perseguidor aceleraba, también aumentaba el desgaste de sus propios corredores. Y eso podía jugar a favor de Del Toro. El mexicano es precisamente el tipo de corredor que puede aprovechar una carrera cada vez más dura. Cuanto más selectivo se vuelve el ritmo, más valor adquieren sus capacidades para subir y responder a cambios de velocidad. La carretera comenzaba a hacer la selección por sí sola. Los corredores menos preparados para soportar el ritmo empezaban a perder contacto. El pelotón se estiraba y las pequeñas diferencias podían convertirse rápidamente en huecos importantes. En cabeza, la colaboración continuaba siendo fundamental. Del Toro y Pellizzari tenían que decidir cuánto esfuerzo realizar y cuánto reservar. Un ataque demasiado temprano podía terminar en fracaso, pero esperar demasiado podía permitir que los perseguidores cerraran la diferencia. Era una situación de equilibrio perfecto. Un segundo de duda podía costar kilómetros de ventaja. Una aceleración en el momento correcto podía cambiar completamente la etapa. Y entonces el ritmo volvió a subir. La cabeza de carrera comenzó a fragmentarse. Los corredores más fuertes intentaban aprovechar cada dificultad del recorrido para dejar atrás a sus rivales. Del Toro respondió con aparente tranquilidad, manteniéndose entre los hombres que todavía tenían capacidad para luchar por la victoria. Pellizzari también resistía. El italiano estaba demostrando que su ofensiva no había sido simplemente una acción de desgaste. Tenía piernas para seguir compitiendo cuando la carrera entraba en su fase más exigente. Mientras tanto, la distancia respecto al grupo principal se convertía en una obsesión. Los perseguidores miraban constantemente hacia adelante. Los atacantes miraban hacia atrás. Nadie quería asumir que la carrera estaba decidida demasiado pronto. La tensión crecía porque cualquier movimiento podía ser el definitivo. Para Del Toro, además, esta etapa representaba una oportunidad importante para demostrar una vez más que su evolución no se limita a las grandes vueltas o a las etapas de montaña. También puede convertirse en protagonista cuando la carrera exige inteligencia, agresividad y capacidad para tomar decisiones rápidas. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. El mexicano estaba participando activamente en una batalla táctica, en la que cada corredor intentaba esconder sus verdaderas cartas. Pero esconderse ya no era suficiente. Los kilómetros finales se acercaban. La fatiga empezaba a acumularse.
y las piernas de los favoritos pronto tendrían que hablar. Del Toro y Pellizzari habían iniciado la ofensiva. Ahora tenían que demostrar si podían llevarla hasta las puertas de la victoria. La tercera etapa estaba a punto de llegar a su punto de máxima tensión. La carrera entraba en los kilómetros donde ya no había espacio para esconderse. Después de tantos ataques, persecuciones y cambios de ritmo, la fatiga comenzaba a aparecer en las piernas de todos los corredores. La tercera etapa de la Lidl Deutschland Tour 2026 se había convertido en una auténtica batalla de resistencia, y tanto Isaac del Toro como Giulio Pellizzari seguían siendo protagonistas. A estas alturas, cada movimiento tenía un precio. Del Toro sabía que cualquier ataque realizado demasiado pronto podía dejarlo sin fuerzas para el final. Por eso, el mexicano comenzó a controlar sus esfuerzos con todavía más precisión. No necesitaba demostrar constantemente que era fuerte. Lo importante era llegar al momento decisivo con suficiente energía para responder cuando apareciera la oportunidad. Pellizzari se encontraba en una situación similar. El italiano había trabajado durante buena parte de la ofensiva, y ahora tenía que decidir hasta dónde podía continuar. Su presencia seguía siendo importante, porque obligaba a los demás corredores a reaccionar. Mientras Pellizzari estuviera delante, los equipos rivales no podían relajarse. Detrás, la persecución se volvía cada vez más desesperada. Los corredores que habían quedado en el grupo principal intentaban organizarse, pero colaborar a esas alturas no era sencillo. Algunos tenían compañeros por delante. Otros necesitaban proteger sus posiciones en la clasificación. Y algunos simplemente comenzaban a sentir el desgaste de la etapa. Ese tipo de situación puede provocar que una persecución pierda fuerza. Cuando varios equipos tienen intereses diferentes, ninguno quiere asumir todo el trabajo. Y mientras tanto, los corredores de cabeza pueden aprovechar cada segundo. La carretera continuaba poniendo presión sobre el pelotón. Las aceleraciones eran más cortas, pero mucho más explosivas. Cada cambio de ritmo eliminaba a algún corredor y reducía progresivamente el número de candidatos capaces de luchar por la victoria. Del Toro seguía ahí. El mexicano mantenía la calma mientras algunos de sus rivales comenzaban a mostrar señales de cansancio. Su posición dentro del grupo delantero era fundamental. Estar demasiado atrás podía significar quedar encerrado. Estar demasiado adelante podía obligarlo a gastar energía innecesariamente. Por eso, cada movimiento de Del Toro parecía calculado. Pellizzari también buscaba su oportunidad. El italiano sabía que la victoria podía depender de una sola aceleración. En una carrera tan igualada, no hacía falta abrir una diferencia enorme de inmediato. Bastaba con crear un pequeño hueco y obligar a los demás a reaccionar. Y entonces llegó otro momento de tensión. El ritmo volvió a subir. Los corredores más fuertes comenzaron a moverse y el grupo se estiró rápidamente. Las diferencias eran pequeñas, pero suficientes para generar nerviosismo. Todos entendían que el siguiente ataque podía ser el definitivo. Del Toro respondió. Una vez más, el mexicano demostró que tenía capacidad para seguir los cambios de ritmo, cuando la carrera se encontraba en su punto más duro. Pellizzari tampoco cedió. Los dos jóvenes talentos continuaban en la lucha mientras detrás algunos corredores ya no podían responder. El escenario estaba cambiando rápidamente. La etapa que al principio parecía una batalla entre muchos corredores comenzaba a convertirse en una selección entre los más fuertes. Y en ese tipo de finales, la inteligencia táctica puede ser tan importante como las piernas. Del Toro tenía que decidir cuándo atacar. Pellizzari tenía que decidir cuándo responder.
Los perseguidores tenían que decidir cuándo arriesgar. Y todos sabían que quedaba muy poco margen para equivocarse. La meta ya estaba cada vez más cerca. El cansancio era evidente, pero la ambición también. Después de haber tomado la iniciativa durante buena parte de la etapa, Del Toro y Pellizzari se encontraban ante su último gran desafío: transformar la ofensiva en un resultado concreto. La pregunta ya no era quién quería atacar. La pregunta era quién tendría las piernas para hacerlo una última vez. Y la respuesta estaba a pocos kilómetros de distancia: